Mis hermanos amados, el Eterno les bendiga mucho. Vamos a hablar de la fe de David. Pero yo no le puedo hablar de la fe de David si no miro el testimonio y la vida de David. En Hebreos 13, en el verso 7, dice: acordaos de vuestros pastores, que les hablaron la palabra de Elohim, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Entonces, ¿cómo vamos a imitar la fe de alguien, en este caso de David, si no conocemos su vida? Y cuando uno habla de la fe de David, lo primero que sale es así, sí, Goliat. Pero vamos a ver su vida y qué pasó, cuál fue el resultado de su conducta. Porque si hoy la palabra nos dice que podemos imitar a los guías, pastores, guías, alguien que tú digas, wow, la fe de ese hermano, de esa hermana, me gustaría imitar porque vi un buen resultado. Entonces, si todo lo que hemos hablado dice que ellos alcanzaron buen testimonio, éxito, pues tenemos que ver la vida de David, porque yo lo dejaría en Goliat, pero eso no es lo que el Abba quiere. Y aquellos que en verdad quieren conocer más, y no es por adquirir conocimiento. Si ustedes supieran que esto no es cuestión de conocer historia, y que esto habla de nuestras vidas y la salvación y del mismo Yeshua y de nuestro propósito. Si de verdad le pusiéramos corazón y oído a estas enseñanzas, pues nuestra vida empezara a cambiar, a transformarse. Tenemos que escuchar con un corazón no dispuesto a tener más conocimiento, sino un corazón dispuesto al cambio, a la transformación. ¿Qué puedo yo aprender de la vida de David? Entonces, aprendemos de las cosas buenas y también aprendemos de los errores para no cometerlos. Porque somos humanos y David era humano también y cometió pecado y errores, igual que nosotros. Y una de las cosas que tenemos que entender, que en este caminar, pues metemos la pata, cometemos errores, pasan cosas, o el Abba permite situaciones que pasen, pero al final Él va a lograr el propósito, como lo hizo con los demás héroes de la fe que ya le compartí, que tuvieron que esperar muchos años. El Abba lo que promete cumple. Y aunque usted vea que alguna persona, wow, no está caminando en la fe y está desviado por otros senderos, si él es una oveja de la casa de Israel, va a regresar, va a venir, aunque sea al final de sus días. Entonces, yo le voy a hablar de la vida de David. Y para esto tuve que estudiar todo lo que es Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Y yo he hecho un resumen pequeño, saltando cosas, pero para llegar al punto principal, que es a través de la vida ver cuál fue el resultado de esa fe, de que no se limita solamente a lo que pasó con Goliat. Entonces vamos a ver. Vamos a comenzar con que Samuel unge a David, porque de ahí que comienza todo. Entonces, mirando un poquito atrás, recuerden lo que hizo Saúl, donde Elohim lo rechaza, y entonces le dice, ve que yo voy a levantar a otro. Entonces cuando está Samuel llorando ahí por Saúl, él le dice, levántate y ve y úngelo. Esto lo vamos a encontrar en 1 Samuel 16. Entonces recuerden que llegó Samuel a la casa de Isaí, donde Elohim lo envía. Él le dice que busque a los hijos. Había 8 hijos, él trae 7. A David lo tenían por poca cosa y era despreciado entre los hermanos. Era como el muchacho demandado y el que cuidaba las ovejas. Entonces él dice, no te queda otro. Y ahí es que lo traen y Elohim le dice a Samuel que ese era, o sea, úngelo porque este es. Y en el verso 13 de 1 Samuel, capítulo 16, dice que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Imagínense la cara de los hermanos allí, porque esas son cosas que no pensamos. O sea, lo tienen como poca cosa, ese ni lo llames.
Pero él lo manda a buscar y le dice, es que yo no miro lo externo, yo miro el corazón, es el corazón de ese que me gusta. Y dice que de ahí en adelante el espíritu de Elohim vino sobre David. Desde ahí lo ungió, llegó el espíritu. Ahora bien, David, el menor, el más insignificante, ¿verdad? Que dentro de su familia era el que cuidaba las ovejas y hacía los mandados, tenido en poco por los hombres, más escogido por Elohim. Lo que para el hombre no vale nada, él escoge, dice, a lo vil y menospreciado para ponerlo por rey y avergonzar a los que se creen grandes o importantes. Y ahí comienza toda su lucha en su propia casa, porque su propio padre ni siquiera lo tomó en cuenta. O sea, cuando ya él le trajo a todos los hijos, es que él le dice, no hay otro, porque el padre le decía a Samuel, no, ninguno de estos es. No mire lo de afuera, no lo mire. Y luego cuando le traen, pues a David, que le dice, tráemelo. Y mire lo que dice en el verso 11 de 1 Samuel 16. No nos sentaremos a la mesa hasta que ese hijo tuyo venga aquí. No nos vamos a sentar, aquí no vamos a comer, aquí nada se va a hacer, búscamelo. Entonces, bueno, en ese momento luego explica que Saúl estaba siendo atormentado por un demonio, un espíritu maligno que Elohim le envía. Y si ustedes se fijan, cuando pasó lo de Saúl, Saúl no tuvo un arrepentimiento, sino que él abrió una puerta. Y cuando las personas no se arrepienten de lo que han hecho, lo que abren es puerta a los demonios, porque se airan, se molestan, ya que al él ser rechazado, decirle, no, Elohim ya tiene a otro. O sea, en vez de arrepentirse o decir, wow, perdóname, y realmente respetar en este momento la decisión de Elohim, él se airó. Y vamos a ver, porque yo me sorprendí leyendo la historia de Saúl. Saúl se volvió malo. Y ese Saúl, para mí, representa esos que Elohim hoy ha levantado y que por buscar lo suyo y lo propio han perdido pues esa primogenitura y que Elohim los ha dejado y lo ha apartado y ellos le han abierto con esto y su orgullo la puerta a espíritus, y estos son los que van a perseguir a los que verdaderamente quieren hacer la voluntad del Eterno. Entonces aquí vemos que Saúl representa a ese hermano, a esa cizaña que está entre nosotros y que va a ser dominada por demonios, y que vemos en la vida de Saúl. Yo digo, wow, pero Saúl parecía bipolar. O sea, él podía estar súper bien en un momento y hasta lloraba y le decía a David, tú eres justo, o sea, hablaba bien de él, Elohim va a hacer grandes cosas contigo. Y después vemos a un Saúl que odiaba, que hacía cosas, que hizo algo que yo me sorprendí, que se lo voy a comentar más adelante, pero para que vean cuando los demonios ocupan a alguien que una vez fue ungido de Elohim, que hablaba en el espíritu, que profetizaba, porque Saúl profetizaba y estaba en el espíritu y fue ungido. ¿Cómo es posible que ahora haga tanta maldad? Persiga a muerte a alguien que no le ha hecho nada. Y vemos aquí lo que puede pasar, o lo que va a pasar, o está pasando hoy en día. David es el que ama. David es el que soporta. Ese hijo de Elohim que tiene a Yeshua viviendo en él, que soporta la aflicción, que no le quiere hacer daño al que le hace un daño, porque aquí también vemos cuando, ¿verdad? Nosotros, dice la palabra, que al que te hacen mal, tú le hagas un bien. El mismo Yeshua lo dijo. Entonces aquí vemos a Yeshua reflejado en David y a tu perseguidor reflejado en uno que debió ser tu hermano y amarte, que tiene las mismas características de Esaú. O sea, Saúl tiene las características del hermano de Jacob, que debió amarlo, sin embargo mantuvo su odio siempre. Entonces, y toma en cuenta que eran hermanos de verdad. Y también podemos ver ahí a Caín y Abel. O sea, aquí vemos dos hermanos que batallan y pelean. Entonces,
dice que Saúl estaba siendo atormentado y entonces él pidió que se le buscara a alguien que le tocara el arpa para tranquilizarlo. Y uno de los criados le dijo, hay uno que sabe tocar, el hijo de Isaí. Y mira todo lo que dijo de él. Ese es valiente, vigoroso, hermoso, hombre de guerra, prudente. Y prudente tiene que ver con sabiduría, conocimiento, entendimiento. Y Yahweh está con él. Un hijo de Isaí de Belén. Es obvio que aquí está hablando algo profético a lo que sería David, pero más allá, Yeshua. Porque valiente es Yeshua, vigoroso, hombre de guerra, prudente de palabra, entendido, docto, maestro, significa prudente, hermoso, dice la Escritura que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres y la gracia se derramó sobre Él y que Él es fuerte y valiente. Salmo 45. Aquí está hablando de Salmo 45 y dice, la palabra hermoso es señalado, aquel que es señalado, aunque David fue señalado para ser ungido, el ungido de Elohim. Pero el ungido de Elohim, David también significa el amado. Y el amado que el hijo de David, por el cual vino Yeshua, Salomón, en el libro de Cantares, le llama el amado, está también simbolizando a Yeshua. Entonces, también te simboliza a ti. O sea, el amado, cuando Yeshua viene a vivir en ti, tú te conviertes en el amado de Elohim. De la misma manera que David. Y vamos a entender con todo esto cuál era la fe de David. Porque la fe de David es la que nosotros, es la nuestra. O sea, es la que debemos tener, la que debemos imitar. Entonces, por eso es que es tan importante conocer la vida de David para imitar todo lo que David hizo. Entonces, ahora, todas estas cualidades, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente, hermoso, Yahweh está con él, todavía no estaba en la vida de este David. Este David era el insignificante, el que busca lo bueno, él canta bien, pero todas estas cosas, y vamos a ver, porque cuando él llega a lo de Goliat, el mismo Saúl le dice, pero tú lo que eres un muchacho. O sea que todo esto hablaba de Yeshua y de lo que sería David. En 1 Samuel 16:21 dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho. Fíjese que ahí es que viene, le está tocando, él está bien porque le traía calma a Saúl. Saúl está siendo atormentado. Entonces, luego, en el capítulo 17, viene la situación de Goliat. Aquí viene la primera manifestación de la fe de David, una manifestación. David realmente fue enviado a ver si sus hermanos estaban bien y a llevarle comida. Y él vio que este Goliat de los enemigos asediaba a Israel y que Israel le tenía mucho miedo. Entonces, los hermanos de David le dicen estas palabras y ahí nos vamos a dar cuenta el odio que le tenían. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Miren qué tan poca cosa lo tenían. Esas pocas ovejas. Y déjeme decirle que cuando leí esto, pocas ovejas en el desierto, me recordé del pequeño rebaño que está con Yeshua. Esas pocas, insignificantes, esos poquitos. Mira, aquí somos más. Pero resulta que la puerta es estrecha que lleva a la bendición, que lleva a la salvación, a Yeshua. Y la otra, a la maldición, es ancha y a la perdición de su alma. Entonces, fíjese cómo le dice, pocas en el desierto, esas pocas, porque tú eres tan insignificante que tú ni siquiera muchas ovejas puedes tener. Y le dicen más, yo conozco tu soberbia. ¿En qué momento actuó David con soberbia y orgullo? Hay mucha gente que nos acusa de soberbio, pero fíjese que es la maldad, es la envidia. Y dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. O sea, a este David lo acaba de venir a buscar Samuel. Entre todos sus hermanos lo ungió. O sea, que Samuel fuera a visitar era algo importante.
¿Cómo es que estos hermanos no tienen respeto, ni siquiera porque él fue el ungido delante y en el medio de sus hermanos, como para que lo vieran? Ahí está. Y fíjese que Yeshua está en medio de sus hermanos también. Y mire lo que le dice: soberbia y malicia de tu corazón. Un corazón conforme a Elohim, le dice que tenía malicia. Y nos vamos a dar cuenta que no había tal malicia ni tampoco tal soberbia. Entonces, dice: tú lo que has venido es a ver la batalla. O sea, tú lo que eres un metido. Y esto era lo que sus hermanos pensaban de su hermano pequeño, lo aborrecían. Y bueno, ya saben la historia. David sabía que Elohim le daría la victoria, porque ya era una fe ejercitada. ¿Cómo la había ejercitado? Bueno, cuando él defendía las ovejas de la garra del león o del oso. Y él dice: es lo mismo. Él sabía que Elohim era que lo libraba, porque él era pequeño. ¿Cómo él podía fajarse con un león o con un oso? Y él las libraba a las ovejas porque sabía que no era él, sino que era Elohim con él. Y él sigue siendo el mismo Elohim, no hay diferencia. Problema grande o pequeño, es lo mismo. Que este grandote, este Goliat, pero si el mismo que me ayudaba allí es el mismo poderoso, todopoderoso que puede. Y esa era una fe puesta en acción con pequeñas cosas que no eran tan pequeñas, porque un león y un oso no eran tan pequeños. Pero sin embargo, aquí no tuvo miedo, porque él tenía sus ojos puestos en el mismo que le dio la victoria, en el león y en el oso. Porque Elohim es el mismo que da la victoria de un gigante y grande ejército, porque él siempre dice: no te preocupes, que yo lo voy a poner a todas esas multitudes como si fuera un solo hombre y te lo entregaré en tu mano. Entonces él mismo. Entonces aquí esta fe, ¿verdad?, manifiesta, probada de David. Pero ahora viene un problema: las pruebas de persecución de sus mismos hermanos, que ven que Elohim lo estaba bendiciendo. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando Elohim pues empieza a manifestarse en nuestra vida, nosotros esa fe, ¿verdad?, la ponemos en acción, va a levantar al enemigo contra ti para tumbarte. Entonces dice que Saúl lo puso sobre gente de guerra. Y claro, Elohim le daba la victoria. Y cuando llegaban de la guerra, dice que las mujeres todas salían de las ciudades de Israel, cantaban y danzaban y decían así: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces el odio vino a Saúl, porque no le gustaba que dijeran esto. Ahí está el orgullo: yo soy mejor que tú, quién tú eres, etcétera, ¿verdad? Y además ya se le había dicho que Elohim iba a ungir a un rey nuevo, y él sabía. Ya luego Saúl sabía, y aquí es que el odio de él se enciende. Y un día dice que David le tocaba el arpa a Saúl y él le arrojó la lanza. Y dice que lo hizo 2 veces y se le salvó David. Y David en todo, dice la Escritura, se comportaba con prudencia. O sea, él soportaba, él aguantaba. Luego dice que todo Israel y Judá amaba a David. En este punto, por sus victorias, no lo veían todavía como una competencia. Pero luego dice que Saúl iba a poner a los filisteos para que mataran a David. Y le da a una de sus hijas, pero esto se lo hizo como un lazo, haciéndolo yerno para que él fuera a las guerras y lo mataran. Entonces mandó a decirle que lo amaba, lo cual era mentira. David en su humildad dijo: wow, ¿le parece a ustedes que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima, un vil y menospreciado? ¿Saben cuántas veces él le decía a Saúl: yo lo que soy es una pulga, una pulga? Tú estás persiguiendo a una pulguita. O sea, yo no tengo ningún valor. ¿Cómo es que me van a hacer yerno del rey? Entonces, Saúl le dice que para que fuera yerno, que le trajera 100 prepucios de filisteos. Pero el punto era que lo que quería Saúl era hacerlo caer en manos de los enemigos para que lo mataran. Pero como Elohim estaba con David,
él no solamente trajo 100, él trajo 200. Yo me imagino la cara que le quedó a Saúl en ese momento. Entonces, el hijo de Saúl, Jonatán, pues amaba a David. Eran amigos y lo quería defender. Y fue y habló con su papá y le dijo, pero ¿por qué vas a matar a David si tú estabas contento cuando él salvó a Israel de Goliat? Y entonces juró Saúl que no lo mataría. Yo lo estoy resumiendo, pero uno lo lee y uno, wow. O sea, pero ¿por qué lo está tratando de convencer? Y él dice, es verdad, no, yo no, te juro que yo no lo voy a hacer ningún mal, yo no lo voy a matar. Pero, de nuevo, cuando el espíritu malo venía o se manifestaba, porque estaba con él siempre, sobre Saúl, dice que David entonces era traído para tocar el arpa. Y dice que volvió de nuevo a desear enclavar a David con su lanza. Y entonces David huye y escapa esa noche. Y dice que Saúl envió luego mensajeros a la casa de David. Recuerden que ahí en ese punto David es yerno y está casado con una hija de Saúl. Entonces dice que lo manda a buscar para que lo vigilaran y lo mataran, pero la esposa, esta hija de Saúl, dice que lo ayuda a escapar y lo descolgó por una ventana. Ahora imagínense el pensamiento de David. O sea, ¿por qué me persigue para matarme? ¿Qué yo le he hecho? Si yo estoy aquí, le estoy tocando el arpa, le estoy ganando las victorias. O sea, entonces dice que lo descolgó por una ventana y fue donde Samuel. Y le contó todo. Y Samuel dice que se fue con David y vivieron en Naiot. Entonces ahí yo me imagino, no me había dado cuenta de esto, de que fueron y vivieron juntos ahí, se fueron juntos, Samuel y David. Y Saúl se enteró y mandó a buscarlo con un grupo de mensajeros, pero el Abba intervino y lo hizo 3 veces. Y dice que cuando lo mandaba, dice que venían como en ellos un espíritu de los profetas y empezaban a profetizar y era como que desistían y no lo buscaban hasta que vino el mismo Saúl. Y dice que también sobre él vino el espíritu de Elohim. Y esto me sorprendió bastante. Y profetizaba. Y dice que se quedó ahí esa noche, que se quitó toda su armadura y se quedó con Samuel. Yo me imagino que en ese punto Samuel seguro que le aconsejó, le habló. O sea, estaba profetizando, que incluso dijeron, es ahora, está otro profeta. O sea, me imagino que era sorprendente. Y esta fue como una última oportunidad para que Saúl mirara la mano del Abba en ese momento y desistiera. Pero ¿qué va? Se quedó esa noche ahí, pero volvió y se levantó. Y fue despreciado ya, echado fuera. El punto que por pasar todo esto, él no logró tomar a David. Y entonces David huye de nuevo. Luego habló con Jonatán para que lo ayudara. Tramaron allí a hacer algo. Mira, si él me va a buscar para perseguirme. Bueno, ahí está, lo pueden leer, por eso lo estoy saltando rápido. Tramaron algo allí, cómo le daría aviso de que su papá lo quería matar. Entonces, dice que Saúl, o sea, leyendo todo esto, no respetaba la voluntad del que lo puso y luego lo quitó. Porque el que envió a ungir a David fue el mismo que lo ungió a él. Y él es el que quita y él es el que pone reyes. Entonces, eso no es aceptar la voluntad del Eterno. Entonces, otra vez, o sea, que es una desobediencia, pero una desobediencia con ira y con odio hacia aquel que Elohim ha escogido. Y esto debe también enseñarnos a nosotros. Entonces, otra vez huye David y va donde el sacerdote Ahimelech. Ahí es que él pide de comer. La historia que seguro que ha escuchado, donde le dan el pan de la proposición, el pan sagrado, y dice que él no tenía armas y que le pide a Ahimelech, al sacerdote, porque esto era una ciudad de sacerdotes donde él fue, el cual le dio la misma de Goliat. Le dijo, no, salí sin arma, tú tienes un arma ahí, mira, aquí está la de Goliat, pues está perfecta, y la agarra. Y dice que se va escapando a Gat. Y los siervos del rey de Gat lo reconocen.
Y David, ahí es que él se hace el loco. Seguro usted ha escuchado eso, que se hizo el loco. Porque no quería que lo reconocieran. Él anda escapando, él no quiere que lo reconozcan. Entonces, luego de aquí él huye a la cueva de Adulam. Ahora, estos lugares que yo le estoy mencionando, ahora cuando lea los salmos, se va a dar cuenta por qué en cada lugar él escribió ese salmo. ¿Cuál era la situación de persecución, de desesperación que tenía David? Y todo esto es una persecución de Satanás. Porque si hay dos tribus que tienen enemigos, es Judá y Leví. Entonces, los judíos siempre han sido perseguidos. ¿Por qué? Porque de él vendría Yeshua. Entonces, Satanás lo persigue. No quiere que sea rey. Entonces, llega a la cueva de Adulam. Entonces, hay su salmo donde está en la cueva de Adulam. Y allí se le unió un grupo como de 400 hombres que estaban muy afligidos por todo lo que estaba aconteciendo. Y dice que ellos vinieron con amargura de espíritu y ahí llegó la casa de su padre. Y dice que después vuelve y huye a Mizpah de Moab y le pide al rey que cuide a su padre, o sea, a sus padres, porque él no sabía qué Elohim haría con David. A este punto, yo me imagino que dentro de sus lágrimas y mis enemigos se han multiplicado. Por eso es que encontramos en los salmos cuánto me odian sin causa, yo no he hecho nada, mira, ahora uno entiende mejor los salmos, ahora yo lo entiendo mejor conociendo todo esto, porque yo lo había leído como salteado, uno aquí, uno allí. Entonces, aquí dice que el profeta Gad le dijo a David que se regresara a Judá. Y dice que se fue al bosque de Aret. Y que Saúl se enteró y le dijo a los que estaban con él que era David que los echaba a él. O sea, que David era que lo quería matar y lo perseguía a Saúl. Entonces, fíjese que es otra trama, que también le trajo sufrimiento a David porque no era verdad. David quería estar tranquilo. Entonces dice que un edomita que estaba cuando el sacerdote Ahimelech le dio el pan sagrado y la espada, le dijo a Saúl dónde él estaba y lo que había pasado con este sacerdote. Aquí viene una parte muy cruel que me impactó mucho. Y dice que mandó a buscar a este sacerdote, el que le dio el pan de la proposición a David y a sus hombres. Dice que mandó a buscar a Ahimelech y la casa de su padre y todos los sacerdotes y vinieron al rey. Entonces, imagínense, búscame al sacerdote ese que le dio el pan sagrado. Y también búscame ahí a todos los sacerdotes de esa ciudad y a la casa, a toda la familia de Ahimelech, o sea, del sacerdote. Búscalo a todos. Y dice que vinieron al rey y le dijo, ¿y por qué tú has conspirado contra mí? O sea, Saúl le dice al sacerdote que él había conspirado contra él cuando él le dio pan y espada a David. Y que había consultado a Elohim para que David lo acechara, lo cual era mentira. El sacerdote le responde, se trata, de defender, que no había, incluso le dice que no había otro más fiel a él que David. Y era verdad. Y bueno, le dijo que él no había hecho nada, ni él ni su casa. A lo cual Saúl le dice que el sacerdote Ahimelech y toda su casa de su padre iban a morir por esto. Esta fue la parte que a mí me impactó. ¿Cómo es posible que una persona que haya sido escogida como rey, ungido, que haya escuchado la palabra, la Torá, que estos sacerdotes, Cohen, estos levitas, eran escogidos por Elohim, llegara a ese punto de decirle, tú y casa de tu padre van a morir? Pero no solamente eso, lo que él hizo. Le dijo a los siervos del rey que los mataran a todos los sacerdotes y a ellos. Y los siervos del rey respetaban más a Elohim que el mismo Saúl. Y ellos no quisieron hacerlo. No, por temor. ¿Cómo iban a hacer algo tan horroroso? ¿Y sabe lo que hizo Saúl? Le dijo al mismo chismoso
que era edomita, Esaú, Edom, que lo hiciera él. ¿Y sabe cuánto mató? 85 varones que vestían efod de lino. Y fue a la ciudad donde ellos vivían, la ciudad de los levitas, sacerdotes, Nob, y mató a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta de pecho, bebé recién nacido, bueyes, asnos y oveja. Todo este hijo de Satanás, mandado por Saúl. O sea, ¿a dónde cabe una barbaridad tan grande como esta? Yo nunca había leído esto. O sea, pero tenemos que entender hasta dónde puede llegar una persona que su orgullo, la arrogancia, el deseo de poder, el deseo de ser el ungido, el escogido, cuando ve que es desechado, ¿hasta dónde puede llegar? Porque esto se va a repetir en este final de los tiempos. Gente que quizás un día usted vio que era su pastor, de repente usted lo ve matando gente. Entonces, todo este odio expresado por este hijo de Esaú, ¿verdad?, que odia a Israel, pero dice que uno de los hijos de Ahimelech, el sacerdote, el que le dio el pan a David, dice que logró escapar. Su nombre era Abiatar y huyó tras David. Ahora imagínense aquí el sufrimiento de David, porque todo esto pasó por su culpa. Y él le dijo: yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Y yo lo voy a dejar aquí. Pero fíjese, todo este sufrimiento pasó David. De ahí surgían todos estos salmos, de estas lágrimas, de estos sufrimientos, de esta indignación. ¿Cómo es posible que Saúl? Pero lo peor de todo era que David amaba a Saúl, a sus enemigos lo amaba, y eso lo habla también en los salmos. Nunca dejó de amarlo. Cuando él lo matan, lo lloró, lo endechó. O sea, es que aquí vamos a ver la fe de David. ¿Cuál era el comportamiento de David en todas las situaciones para que nosotros imitemos esa fe? Entonces, este tema se va a tomar porque todavía me falta bastante. La vida de David es larga, pero es necesario entenderla. ¿Por qué es necesario entenderla? Porque tiene que ver también con los salmos. Y la vida de David tiene que ver mucho con Yeshua, con su carácter, con el que hace la voluntad, con el amado. Y tiene que ver con nosotros. O sea, ¿qué hacemos en una situación similar a esta? Entonces vamos a imitar lo bueno de David. Vamos a imitar y vamos a ver qué hizo mal y qué escogió cuando hizo mal, porque hizo pecado. Recuerden que era humano también. Entonces, a veces nosotros decimos: ay, ¿cómo va a ser que esta persona haga esto? Es que somos humanos y sí cometemos errores, pero vamos a imitar las cosas buenas. Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí, pero quédese con toda esta historia y quedamos cuando Saúl mata a toda, hace esta masacre que no parece, no parece ser un israelita para hacer una cosa tan horrorosa como esta. Bueno, amén, amados hermanos.